Hola, buenas tardes. Vamos a subir esta clase de Renacimiento que habla sobre el mercantilismo antes de pasar a la Reforma con Lutero y toda la parte religiosa. Vamos a ver la parte económica. Esta parte económica dice que tuvimos bastantes transformaciones económicas en esta fecha, en la Edad Moderna, que es la que estamos nosotros revisando. Y vamos a revisar esto del mercantilismo, que suena a mercancía, a venta de productos, etcétera. Era una economía política, porque era algo del Estado también, que abordaba los problemas de comercio internacional. Esto surgió con el desarrollo del comercio de ultramar británico entre los siglos XVII y XVIII. ¿Cuál era el comercio de ultramar? Era cuando los barcos salían a otros lugares a comprar cosas, vender cosas, salían fuera de su mar, no vivían, o sea, no comerciaban dentro del país, sino que hacia afuera. Y esto se basaba en el dogma de que las exportaciones, o sea, de que el hecho de que el país vendiera cosas hacia afuera, generaban mayores riquezas a las naciones. Sus seguidores apoyaban y justificaban todos los planes que realizaban para poder desarrollar esto. Vamos a ver un concepto básico, que es el concepto de balanza comercial. La balanza comercial es el registro que un determinado país lleva acerca de las importaciones y exportaciones, que en todo caso se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, es el saldo que le queda a un país entre las dos cosas. Por ejemplo, si nosotros exportamos 1000 e importamos 500, quiere decir que estamos ganando 500 porque exportamos más de lo que importamos. Cuando nosotros importamos, estamos comprando. Cuando nosotros exportamos, estamos vendiendo. A ver, ¿qué antecedentes tenemos para que se produzca este mercantilismo? Primero que todo, la aparición de los estados nacionales modernos, la monarquía absoluta. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Trabajamos con la monarquía absoluta y las monarquías constitucionales. También el mayor interés por el comercio y las actividades económicas. Los descubrimientos marítimos, como la llegada de los colonizadores a América, como la llegada a Asia, el borde africano, etcétera. Y también la colonización, debido a que muchos de estos europeos colonizaron algunos lugares, se quedaron en aquellos lugares. También el desarrollo de una economía monetaria y del capital dinero, que empezaron a hacerse más monedas. Ya el trueque, ese cambio un producto por otro, empezó a desaparecer y prácticamente era todo comprado y vendido a través de dinero. Y también la destrucción feudal y de las ideas del Estado antiguo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que debido a todas estas transformaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, hace que el mercantilismo se vea mayormente beneficiado y que la gente quiera salir a vender y a comprar a ultramar. Para empezar, el mercantilismo es una doctrina nacionalista. Quiere decir que se trabaja en base a un país. El país es el mercantilista, no que sea una o dos personas. Existieron, por supuesto. Pero más que todo, el país es el mercantilista. Aquí es donde el Estado juega un importante papel en la dirección y realización de la política económica. Son los Estados los que hacen que muchas veces capitalizar esto y construir sus propias empresas y construir en esta época sus propios barcos para hacer este tipo de comercio. Se concede mucha importancia a los metales preciosos, oro y plata sobre todo, que son estos que son las monedas de cambio. No sé si se acuerdan que veíamos tiempo atrás que casi todo se hacía con monedas de oro y monedas de plata, entonces tenían que acuñar, hacer las monedas. También el comercio exterior es más importante que el comercio interior. Y la industria es la actividad económica más importante, la creación de industria, de manufacturas. Una manufactura, por si no lo recuerdan, es cuando yo tomo un producto básico, inicial, la madera, por ejemplo, y al manufacturar lo hago una silla. Entonces la silla obviamente va a ser más cara que la madera. A eso le llamamos manufacturar. Una población numerosa también es esencial para la riqueza y el poderío nacional, ya que se necesita mucha mano de obra. Por esta razón es que la gente tenía muchos hijos también y los estados necesitaban que la gente tuviera muchos hijos. ¿Para qué? Para tener una mano de obra no solamente grande para poder comerciar y para poder fabricar cosas, sino que también para que sea barata. Algunas de las ventajas que tiene el mercantilismo. Una es la acumulación de metales preciosos, principalmente el oro. Gracias a esto se juntó mucho oro en los países europeos. También está la obtención de una balanza comercial favorable, fomentando la exportación de artículos industrializados y restringiendo la importación. Por ejemplo, en el caso de América con España, España, Chile, o sea, América exportaba muchos metales preciosos, entre comillas se exportaban porque se los saquearon a los indígenas americanos. A España se llevaban los metales preciosos, se llevaban algunos tipos también de materias primas. Cuando hablamos de materias primas, hablamos de materia básica, minería, madera, etcétera. Y de allá de vuelta, los americanos querían comprar cosas, compraban muebles, compraban
artículos de orfebrería, joyas ya trabajadas. Entonces, si se dan cuenta, América exportaba oro, pero de vuelta compraba las cosas mucho más caras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto? También el sistema del mercantilismo permitía un control efectivo del comercio entre los reinos, con los reinos de ultramar. Esto también gracias a los sistemas de flotas, que cuando iban muchos barcos en red, que después en América se transformó el de flotas y galeones, en el cual iban los barcos y para evitar que los piratas les robaran las cosas, por el lado iban galeones de guerra que iban apoyando esta marcha. Algunas desventajas. La explotación de las colonias para obtener metales preciosos y materias primas para su industria. En el caso de África, se explotaba muchas veces para poder tener materias primas, se explotaba a la gente, se esclavizaba a la gente, se saqueaban los lugares. En el caso de América, los comerciantes americanos tenían un descontento tremendo porque no podían venderle a otros países, solamente podían venderle a la metrópoli que era España. Aparte también que compraban de vuelta a un alto precio los productos, vendían barato, tenían que comprar caro, entonces se complicaba todo. También debido al monopolio comercial imperante en la época, se apreciaba un alto precio de los productos ya que eran traídos exclusivamente por solo algunos sujetos. En el caso americano, solamente los españoles nacidos en España podían comerciar con otras potencias. Los criollos no. Entonces tenían que comerciar a través de estos empresarios españoles, lo cual hacía que todo se encareciera y fuera mucho más difícil de obtener. Vamos a analizar alguna fuente, a ver. Me gusta esto. Que todas las materias primas que se encuentren en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un mayor valor que las materias primas. O sea, estamos súper claros. Acabamos de decir que si yo tengo madera en el país, ¿se han fijado que Chile exporta en vez de construir acá? La mayoría de los países desarrollados lo que hacen es eso, es tomar sus materias primas. Tengo madera, vendo artículos de madera, porque el artículo es más caro que la materia prima en sí. También decía que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación. O sea, que no saliera oro ni plata del país hacia afuera, que no se exportara y que todo se mantuviera dentro del país. También que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros. Si había algún bien que se fabricaba en el país, yo no iba a comprar otro de afuera, porque potenciaba la industria local. Si aquí tengo a alguien que fabrica azúcar, no traía azúcar de otro país para acá, para potenciar la industria que existía acá. Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufactura de un país a los extranjeros, en la medida necesaria, a cambio de oro y plata. O sea, volvemos al ejemplo de las sillas. Si yo en mi país, en Inglaterra, por ejemplo, fabricaba sillas y fabricaba más sillas de las que iba a necesitar, entonces las vendía hacia el extranjero. Pero las vendía a cambio de ¿qué? De oro o plata para que circulara dentro del mercado interno. Que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país. Si en el país ya tengo la suficiente cantidad de autos, no traigo autos de fuera. Si tengo la suficiente cantidad de losa, no traigo losa de afuera. Con eso, ¿qué es lo que logro? Que las cosas se vendan dentro del país y no hacer que el dinero del país salga hacia otros lados. Otra dice, los medios ordinarios para aumentar nuestra riqueza y tesoro son por el comercio exterior, por lo que debemos siempre observar esta regla. Vender más anualmente a los extranjeros en valor de lo que consumimos de ellos. Supongamos que cuando este reino está abundantemente abastecido con telas, plomo, quincalla, hierro, pescado y otros productos nativos, exportemos anualmente el excedente a países extranjeros hasta el valor de 2.200.000 libras esterlinas. Por este medio estamos en posibilidad de comprar de ultramar y traer mercancías extranjeras para nuestro consumo hasta el valor de 2 millones de libras esterlinas. ¿Qué es lo que hizo con esto Inglaterra? Dijo que ya estando el país abastecido de todo el tipo de cosas, se autorizaba solamente máximo de 2 millones de libras esterlinas traer cosas de afuera. Cosas suntuarias, cosas que no ves en el país, o cosas que encontraran más bonitas, etcétera. Pero no más que eso. Con eso, ¿qué es lo que lograban? Que el país no sacara dinero hacia afuera y que la gente le siguiera comprando a los ingleses. Fíjense, los tipos de economía que existían en este país. El celeste es Inglaterra. Miren cómo fue en ascenso la venta de Inglaterra de productos, o sea, la ganancia que tenía entre 1600 y 1800, versus la de Alemania, que es la roja, que se mantuvo alrededor de un ítem prolongado, y Francia, que después empezó a hacer un despegue luego de 1700. Otra dice, el comerciante ya no realizaba los viajes él mismo, sino que sus intereses eran representados por factores y agentes de ventas, con agencias en todos los centros comerciales más importantes de Europa. Y luego también fuera de ella.
Las factorías, que adquirieron cada vez más importancia a consecuencia de la expansión europea, eran con frecuencia una combinación de almacenes, plazas de mercado, bases militares y puntos aduaneros privilegiados o protegidos en mayor o menor grado por el Estado. Ya los comerciantes, estos burgueses que existían antes, no iban a dejar ellos mismos los productos para venderlos, sino que lo que ocurría es que colocaban como oficinas en algunos lados, que eran bases militares, almacenes, plazas. Entonces la gente iba comprando en esos lugares o iban cargando para que después se les trajera de vuelta. En Holanda, donde la clase de los hombres de negocios casi coincidía con la de los gobernantes, se formaron varias grandes compañías con el fin de realizar un comercio colonial. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la más grande empresa comercial del siglo XVII europeo, se convirtió casi en una potencia imperial. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Los holandeses en algunos sectores de África y de Asia Menor colocaban industrias, factorías dentro de esos lugares, autorizados por los estados, en los cuales se explotaban mucho a la gente y sacaban todas esas materias primas y la mandaban a Europa para ser manufacturadas. Por eso dice que a partir del siglo XVII nacieron compañías comerciales que gozaron de privilegios garantizados por los estados, eran defendidos por los estados, como poseer el monopolio comercial de un producto en una determinada región de Europa. Chicos, necesito que respondan estas preguntas en su cuaderno de la asignatura. Dice, ¿qué características tuvo la economía mercantilista del siglo XVI? ¿Qué relación pudo existir entre absolutismo y mercantilismo? ¿De qué forma el mercantilismo favoreció la expansión del comercio internacional entre los siglos XV y XVII? ¿Cuál era la importancia del comercio exterior en el mercantilismo? ¿Qué importancia se le daba al oro y la plata, como metales preciosos? ¿Y por qué las manufacturas son tan importantes para el mercantilismo? Eh, Desearle que sigamos trabajando, que tengamos la esperanza de que pronto esto se va a acabar, que se cuiden muchísimo en sus casas, que cuiden a su familia. Si me cuido yo, cuido a los demás que viven conmigo. Un abrazo gigante, se les quiere montones. Chao niños.